Establecimos que la Edad Moderna se caracteriza por un sistema político basado en el absolutismo. Esto es un régimen político en el cual el gobernante es generalmente una sola persona, es un gobierno unipersonal que puede o no tener formalmente un Senado o un Congreso, pero que realmente no sirve para nada. Puede haber un poder judicial, pero supeditado a los caprichos del rey. Entonces el sistema absolutista es un sistema en el que una sola persona pues toma las decisiones por todo un estado-nación. Esto al principio les convenía mucho a los capitalistas porque fue una reacción en contra del feudalismo, en donde en cada pequeño feudo el señor feudal ponía sus condiciones, sus reglas. En cambio ahora era un rey, pero que lo hacía sobre un territorio más amplio. Esto pues favoreció muchísimo a la situación de la burguesía. Al principio los burgueses estaban muy contentos con este régimen. Sin embargo, llegó un momento en el cual el Estado empezó a meterse de más en la actividad económica. No era ninguno el freno que tenía el poder unipersonal de un rey, que de repente aparecieron las llamadas manufacturas reales, o sea, empresas del rey, que competían con las empresas privadas. De repente el rey podía establecer una serie de ordenamientos o reglas para las empresas privadas, cosa que tampoco ya empezó a gustarles a los empresarios privados. Y de repente, pues había toda una serie de acciones que a veces sí le favorecían al desarrollo del capitalismo, pero que en ocasiones no. Entonces hubo una política económica propia del absolutismo, que en términos generales se llama mercantilismo. Asimismo, estos no se llamaron mercantilistas, es un concepto despectivo que le pusieron los liberales, particularmente Adam Smith, y estos autores se caracterizan por una serie de elementos generales. Primero, parten de un error garrafal. Creer que el exceso de oro y plata es lo más importante, que por lo mismo deberían las naciones de tener mayor cantidad de oro y plata. Como algunos no tenían minas, el caso de España pues sí tenía y la saqueaba a las colonias que tenía para tener esa abundancia, pues había otros como Italia, por ejemplo, que se preocupaban, bueno, pues cómo podemos hacerle para tener oro y plata los reinos que no tenemos minas. Y bueno, se dieron cuenta que la manera de obtener este dinero era a través del comercio exterior, que hubiese pues una balanza comercial favorable. Esto es, que fueran más las exportaciones y menos las importaciones. La diferencia se tenía que pagar con metal precioso, con oro. Y claro, esto a algunos lugares les convino, a otros no. Por ejemplo, uno de los famosos versos de Quevedo, estos de que madre yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de repente decía, nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, está hablando del oro. Viene a morir a España y es en Génova enterrado. O sea, el oro, el metal precioso, nace en las Indias, fundamentalmente en lo que eran las colonias de los españoles. Por eso ven que las primeras grandes ciudades que se desarrollan en nuestro país en la época del virreinato fueron las ciudades mineras, Tasco, Zacatecas, en fin, ciudades que eran, Guanajuato, que eran ciudades donde se obtenía una gran cantidad de oro y de plata, que era lo que nacía en las Indias honrado, pero se llevaba a España, ya sea directamente en trozos o en lingotes, o incluso ya acuñada. Por eso la primera gran empresa que se hace en México, y podemos decir la primera empresa pública también, es la Casa de Moneda de México, que todavía existe y que
es la que se encargaba de transformar esos metales en monedas para que fuera más fácil su transportación, su uso. Incluso esas monedas se utilizaban en Filipinas, se utilizaban en lugares lejanos que eran parte del dominio español. Entonces viene esta concepción de tener una balanza comercial favorable. ¿Cómo tener esa balanza comercial favorable? Pues eso es de lo que se trata en el mercantilismo. Vamos a dedicar este video a hablar precisamente del mercantilismo. El mercantilismo, entonces, partiendo de ese error, que es el tener una mayor cantidad de oro y plata disponibles, pues es muy lógico en los demás. Se va a caracterizar porque su propósito, su meta, es tener una balanza comercial favorable. Entonces la manera de lograrlo era a través de una gran intervención del Estado en la economía. O sea, el mercantilismo es un modelo profundamente intervencionista. El Estado, ¿cómo le hace para promover las exportaciones y limitar las importaciones? Utiliza varios sistemas. Hay que tomar en cuenta que, eso sí, la actividad económica la hacían ya en ese momento. Estamos hablando del desarrollo y del inicio del capitalismo, pues lo hacían las empresas privadas. Entonces, ¿en qué consistía el papel del Estado? En primer lugar, en lo que hace el Estado y que más le molesta a los liberales y que lo más nos molesta a todos, que es la cuestión de los impuestos. En materia de comercio exterior, los impuestos se llaman aranceles. Entonces, los aranceles son impuestos que se ponen para exportar en algunos casos, pero fundamentalmente para importar. Entonces, si los aranceles son muy altos, pues esto es una competencia para que los productos de el país que establece esos aranceles se protejan de la competencia de los productos que establecen otras naciones. Entonces la primera medida era los aranceles. Esos aranceles, insisto, promovían la exportación, o sea, no se cobraba impuestos por vender al extranjero y sí por comprar productos del extranjero. La otra cuestión es establecer contingentes, o sea, cantidades. Entonces el intervencionismo consistía en que se decía, bueno, sí se puede importar trigo, pero solo hasta tal cantidad. O sea, la que no producimos, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces decía, bueno, vamos a autorizar la importación, pero hasta cierta cantidad. Entonces, esto es el otro mecanismo. Y de plano, cuando algo no se quería que o se exportara o se importara, eran las prohibiciones. Por ejemplo, la primera gran prohibición es propia del mercantilismo español, que es el bullonismo, que fundamentalmente era cuidar el oro, estableciendo reglas de prohibición de la salida del metal precioso de España, que llegaba de las colonias españolas, y estaba prohibido sacarlo de España a otros lugares. Desde luego, es como muchas prohibiciones en donde pues la prohibición no sirve absolutamente de nada. De todos modos, iba saliendo en el momento en que los españoles compraban productos de Francia, de Italia, de Inglaterra, etc. Bueno, otra característica, junto con el intervencionismo del Estado, es el reglamentismo. Esto es, se establecen normas de calidad, lo que ahora serían, por ejemplo, las famosas normas oficiales mexicanas, que por ejemplo hemos visto mucho que se establece que este queso no es queso, pues se prohíbe su venta porque no cumple con la norma oficial mexicana. Bueno, eso es el reglamentismo, establecer reglas de calidad para que el producto que se exporte tenga mayor calidad. O sea, ¿cuáles son los elementos por los que un producto se va a vender más en el extranjero? Son dos aspectos. Primero, el precio. Indudablemente, entonces, a través de los impuestos se buscaba que el precio de los productos extranjeros fuera más alto. La otra cuestión es la calidad, y esa se lograba con el reglamentismo. Entonces establecieron reglas, por ejemplo, para la producción
desde vinos, desde champán, de la porcelana de Francia, de lo que mencionamos anteriormente cuando hablamos de Tomás Moro, de los casimires ingleses. O sea, se establecían reglas de calidad, pensando que el mecanismo fundamental de lograr las ventas son estos dos elementos. O sea, precio y calidad. ¿Cómo se podía lograr esto? Sobre todo mantener los precios bajos. Bueno, haciendo que los costos de producción fueran los menores posibles. ¿Y cuál es el mayor costo de producción? Pues el trabajo. Entonces, para lograr que este costo de producción fuese lo más bajo posible, se actuó de distintas maneras. Primero, se descuidó la agricultura, o sea, como la base de los salarios tenía que ver con los alimentos, pues les importaba más, como ya lo mencionas también cuando hablamos de Tomás Moro, los productos industriales, y pues el producto agrícola no era tan importante. O sea, esto implicó un descuido de la agricultura. Otro aspecto, el poblacionismo. Entre más seres humanos había, más capacidad de conseguir trabajadores había. Entonces, esto motiva el que el mercantilismo sea poblacionista, o sea, tener el mayor número de seres humanos, del pueblo. Entonces, en lugar de limitarse, de reducir la natalidad, al contrario, se premiaba al que tenía más hijos. Otro aspecto, desde luego, ligado a esto, muchos trabajadores, bajos los costos de los productos agrícolas, pues esto era para lograr salarios bajos. O sea, el mercantilismo es una política económica que busca también que los salarios sean lo más bajos posibles. O sea, surge entonces un capitalismo basado en la idea de que los costos de producción, particularmente lo que se refiere al salario, sea lo más bajo posible. Entonces, como vemos, es toda una lógica. Otra cosa importante, desde luego, ¿de dónde sacar materias primas baratas y más mano de obra? Pues de las colonias. Entonces, una de las características también del mercantilismo fue su interés en las colonias, o sea, lo que se llamó el rudo celo colonial, o sea, las luchas que se dieron entre Inglaterra, España, Portugal, etcétera, por tener la mayor cantidad de colonias posibles. Entonces, todos esos aspectos van a influir en que se exporte más, se importe menos y con eso se tenga abundancia de oro y plata. Bueno, los mercantilismos fueron evolucionando. El más primitivo de todos es el mercantilismo que se llama mercantilismo español. Los mercantilistas españoles pues solamente se preocuparon por lo que se llama el bullonismo, por decir, hay que conservar el oro. Nosotros, como España, pues tenían muchas colonias, particularmente pues la Nueva España, Lima, etcétera, que surtían gran cantidad de metal precioso. Entonces, lo que se trataba era de que no saliera ese metal precioso, conservar ese metal precioso. Uno de estos autores, Juan de Mariana, un jesuita, pues que es uno de los grandes intelectuales, de los que tuvo que ver, entre otras cosas, para apoyar los viajes de Cristóbal Colón y para que se dieran leyes en favor de los indígenas. Bueno, también se preocupa porque se daba una práctica indebida. No existía la devaluación de las monedas, existía lo que se llama la depreciación. En aquella época las monedas tenían un valor que era formalmente por la cantidad de metal precioso que tuviera, por la cantidad de oro. De repente, cuando un gobierno que era profundamente intervencionista, como ya lo decíamos, necesitaba dinero, pues simplemente lo que hacía era depreciar la moneda. O sea, si de repente, por decir algo, una moneda equivale a 5 pesetas y tenía tan cantidad de oro, pues se sacaba
legalmente y oficialmente otra moneda también de 5 pesetas, pero con menos valor de metal. ¿Y eso qué provocaba? Pues un elevamiento de los precios. O sea, y además que sería lo que se conoce como la ley de Grechak, que la moneda mala, o sea, la de menos valor, acaba con la moneda. Bueno, a ustedes no les tocó, pero por ejemplo, a mí que me tocó, había unos pesos grandotes, que eran unos pesos de plata, salieron los pesitos chiquitos de níquel, pues al rato los famosos pesos de plata desaparecieron. Bueno, eso es lo que se quejaba Juan de Mariana. Dos valores tienen la moneda. El uno, intrínseco natural, que será según la calidad del metal y según el peso que tiene, a que se llegará al cuño, que todavía vale alguna cosa el trabajo que se pone en forjarla. El segundo valor se puede llamar legal y extrínseco, que es el que el príncipe le pone por su ley, que puede tasar el de la moneda como el de las demás mercaderías. El verdadero uso de la moneda, y lo que en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre pretendido y practicado, es que estos valores vayan ajustados, porque como sería injusto en las demás mercaderías que lo que vale 100 se tase por 10 así en la moneda. O sea, él está en contra de esa intervención del Estado para quitarle metal precioso a las monedas, y de esta manera este mercantilismo fundamentalmente era para frenar un tipo de exportación, que es la exportación de dinero, de metal precioso, de monedas acuñadas. Desde luego es un mercantilismo muy primitivo y que pues no sirvió, porque en la práctica, pues como decía ese verso, pues obviamente viene a morir España, pero es en Génova enterrado. Finalmente llegaba a Italia, que era una población, toda Italia no estaba integrada, pero eran ciudades de grandes comerciantes. Nápoles, Venecia, Florencia, eran ciudades muy comerciales, que tenían mucho comercio. Entonces va a surgir uno de los grandes autores que se va a llamar Antonio Serra. Se conoce muy poco de él, no se sabe de sus datos biográficos, incluso no se sabe en qué año murió, en qué año nació, pero sí se conoce un libro muy chiquito de título muy largo, breve tratado sobre la forma de obtener abundancia de oro y plata a los reinos que no tienen minas. Bueno, todo ese librote de título, y que sí, el libro es chiquito. Y él pues va a fomentar el comercio. O sea, el mercantilismo italiano ya no solamente va a buscar el que no salga metal precioso, sino va a buscar fundamentalmente el que se desarrolle el comercio. Esta frase de Antonio Serra. Se necesita una garantía política para la prosperidad de un país. O sea, finalmente dice, no puede haber prosperidad económica, o sea, la economía está en manos privadas, pero si no hay una garantía del Estado, si no hay un apoyo del Estado, no puede darse. O sea, para este autor, como mercantilista, tengan en cuenta, estamos hablando de la época del absolutismo, decía es fundamental que el rey nos apoye, que el gobierno nos apoye para desarrollar esa posibilidad de vender mucho y comprar poco en beneficio de los reinos y las ciudades italianas. De esta manera, este mercantilismo no solamente se queda en el bullonismo, sino desarrolla el comercio. Un mercantilismo más evolucionado es el mercantilismo francés. Empiezo por citar a Antoine de Mauretin, porque él es muy importante en la historia del pensamiento económico, porque en 1615 publicó su Tratado de Economía Política. O sea, no se había utilizado la palabra economía propiamente. Sí había una obra desde la Grecia antigua de Jenofonte que se llama El Económico. Ya vemos que Aristóteles habló de crematística y economía, pero el que le dé el nombre a la materia, contando la palabra que tiene que ver con la administración prudente y sabia de una casa de oikos y nomos, con la palabra política.
hablando de que desde los años de política, pues hablamos del poder, el poder más importante que es el Estado. Entonces él escribe un texto que se va a llamar Economía Política y a partir de ahí, pues todos los demás pensadores han hablado primero de economía política, después se le quitó la palabra política y ya de economía. Él va entonces a ser el primero que va a utilizar este término, aunque les digo antecedentes en Aristóteles y otros más. Alguna pequeña frasecita de Morletian. El hombre ha nacido para vivir en continuo ejercicio y ocupación. Él era un espadachín, un hombre que murió muy joven, por cierto, por un duelo por una mujer, evidentemente. Él considera que la creatividad, el trabajo es fundamental, que lo negativo es la pasividad. Entonces, acepta la presencia del Estado, pero que la iniciativa privada tiene que impulsar, desarrollar, o sea, tienen que ir de la mano Estado e iniciativa privada para lograr el mejoramiento. Pero en Francia incluso no se habla de propiamente mercantilismo, sino se habla de colbertismo, porque el más importante autor es Juan Bautista Colbert. Juan Bautista Colbert es ministro de Luis XIV, el Rey Sol, es el que maneja las finanzas, lo hace en forma muy abundante y va a estar al servicio del rey hasta su muerte. Él llega gracias al famoso cardenal Mazarino, que es el que lo acerca con Luis XVI, y bueno, pues él es inspirador y promotor de una política económica profundamente intervencionista y mercantilista, que, insisto, se llama colbertismo. Él agrega un elemento más, que es el elemento industria, que es el elemento fábricas. O sea, no solamente hay que hacer comercio, hay que fabricar productos. Entonces es la época en la que empieza a desarrollar, por ejemplo, la producción de perfumes. Hasta la fecha, los famosos perfumes franceses son los más cotizados en el mundo y viene desde la época de Colbert. Él estableció entonces reglas de calidad, también el equivalente a las primeras empresas públicas, que son las manufacturas reales, o sea, no toda la actividad económica va a quedar en manos de los particulares, sino va a haber empresas del Estado, que además se va a tratar de que tengan mucha calidad y puedan vender a precios mejores y competitivos. Va a ayudar, de hecho, él se reunía con los empresarios, se reunía a fomentar, y de hecho, él es fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de las sociedades mercantiles. Las ordenanzas de Colbert son las primeras que van a tener en Francia un desarrollo del comercio, o sea, él era un fomentador de la actividad económica y logró una gran actividad económica que permitió pues ese esplendor grandiosísimo de la época de Luis XIV. Claro que no va a llegar más que hasta Luis XVI, cuando se acaba todo esto. Bueno, el caso es que aún con las ventajas que esto traería para el capitalismo, en una ocasión los empresarios que estaban con él, que pues les parecía que se pasaba de la raya la intervención del Estado, quisieron decir, por favor, frénele, está bien, agradecemos la protección, agradecemos muchas cosas, pero por favor, déjenos hacer. O sea, el lema del liberalismo de faire laissez-passer fue un lema que surgió de una reunión de los empresarios de la época de Francia con Colbert, porque Colbert sí estaba poniendo demasiadas reglas, demasiadas restricciones, y le dijeron, ¿sabes qué? Déjanos trabajar, déjanos actuar. Y de esta manera, pues, da una reacción que va a llevar a lo que es el capitalismo después de la revolución liberal. Finalmente, el más importante es el mercantilismo inglés,
¿Por qué? Porque ya vimos que el mercantilismo italiano era solamente comercial. El mercantilismo francés fue comercial y también industrial. Y el mercantilismo inglés fue comercial, industrial y de navegación. Ese aspecto fundamental. Eh, Inglaterra se convirtió en la reina de los mares. Los buques, tanto estatales como privados, de comercio que tenía Inglaterra, fueron los que cruzaron los mares, y por eso ese carácter de la reina de los mares. La naval inglesa derrota a la famosa Armada Invencible española, y en esa época surgen, en esta relación Estado-capitalismo, va a surgir algo fundamental dentro del capitalismo, que son las sociedades mercantiles, las sociedades por acciones. Ustedes estudiarán en cursos de tipo para abogados de derecho mercantil. Bueno, estas sociedades, ¿por qué surgieron? Porque el gran negocio era el comercio a gran escala, el comercio por la navegación. Ese es un gran negocio, pero el problema es que es muy riesgoso, porque se podía huir el barco, porque le podían llegar corsarios o piratas, por lo que fuera. Entonces, si alguien invertía todo su capital en un barco y ese barco se hundía, pues el tipo quedaba en bancarrota. En cambio, ¿qué fue lo que se les ocurrió? Pues en vez de que yo tengo mi capital en un barco, mi amigo en otro, vamos a, ¿sabes qué? En lugar de que tengamos cada uno nuestro barco, vamos a hacer una empresa naviera que va a controlar los 10 barcos. Entonces, vamos a ser todos socios de uno de los barcos, de todos los barcos. Entonces, es muy factible porque además por estadística, uno hasta dos se van a hundir. Pero no va a ser una pérdida para una persona, va a ser una pérdida para todos, pero con las ganancias que van a obtener los otros se va a compensar. Entonces, la sociedad por acciones va a tener principalmente su manifestación en las compañías de navegación. La primera fue la Compañía Holandesa de Indias Orientales y Occidentales, y también la Compañía Inglesa, en el mismo sentido, de Indias Orientales y de Indias Occidentales. Thomas Moon fue el director de esta compañía. Entonces, él se da cuenta de que lo que es más importante es que Inglaterra también desarrolle la navegación. Él es un precursor de lo que se llama de la ley de navegación inglesa, que exigía que todas las mercancías que llegaran a Inglaterra y que salieran de Inglaterra fueran en barcos ingleses. De esta manera, los ingleses iban a ganar por el comercio, por lo que producían, por la industria, y también por los fletes de la navegación, que eran ingresos muy importantes. Entonces, él escribe una obra que es la obra más importante del mercantilismo, que se llama La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. Esta obra es una obra póstuma que ya da a conocer su hijo, y en la parte central habla de la importancia que tiene el comercio. El comercio exterior es la gran renta del rey, la honra del reino, la noble profesión del comerciante, la escuela de nuestros oficios, el abastecimiento de nuestras necesidades, el empleo de nuestros pobres, el mejoramiento de nuestras tierras, la manutención de nuestros marineros, las murallas de los reinos, los recursos de nuestro tesoro, el nervio de nuestras guerras y el terror de nuestros enemigos. Él maneja ya cosas tan importantes como el comercio exterior, en donde habla, por ejemplo, de la oferta y la demanda. Él se da cuenta, por ejemplo, que si llega un barco con muchas mercancías, pues llega con una gran oferta de mercancías. Entonces, para poderlas vender de inmediato,
pues va a tenerlas que vender baratas. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que llegue el barco, pero que no se vendan de inmediato las mercancías, sino que se vendan poco a poco. Entonces, él propone que haya almacenes en donde se guarde, y de esta manera ese almacenaje va a redituar en que, al no haber demasiada oferta y al empezar a crecer la demanda paulatinamente de ciertos productos, los precios se eleven en beneficio de el comerciante. También algo muy interesante de Thomas Moon, a diferencia del mercantilismo español que impedía la salida de dinero, de metal precioso, que era el dinero de la época, él dice, si salen 1 millón de libras esterlinas y un comerciante las utiliza para comprar cosas en Asia y las llega y las vende y regresa a Inglaterra 1,5 millones, pues conviene. Entonces la prohibición de que salga metal precioso, que salga dinero, es malo. O sea, es el primero que se da cuenta ya de que el dinero se puede utilizar como capital. Esto es, que se puede utilizar para invertir y no solamente como un medio de intercambio o de compra. Entonces ya Thomas Moon tiene una clara visión de lo que estaba pasando en ese momento, en que ya se está desarrollando el capitalismo, y por eso esa importancia hacia los comerciantes. El amor y el servicio de nuestra patria consiste no tanto en el conocimiento de aquellas funciones que deben desempeñar otros, como en la diestra ejecución de aquello que hacemos nosotros, y en consecuencia, ahora es oportuno que te diga algo acerca del comerciante, que espero que a tu tiempo sea tu profesión. Sin embargo, aquí expongo mis pensamientos despojados de toda ambición, aunque te coloco en un lugar de tan alta estimación, porque el comerciante es justamente llamado el administrador del patrimonio del reino, por medio del comercio con otras naciones, obra de no menor reputación que confianza, y que debe ser desempeñada con gran destreza y conciencia, para que el provecho privado pueda siempre acompañarse con el bien público, y a fin de que la nobleza de esta profesión pueda mejor despertar tus deseos y esfuerzos para obtener aquellas habilidades que puedan hacer más eficaz su práctica, expondré brevemente las cualidades sobresalientes que se requieren en un perfecto comerciante. O sea, este libro se lo dedica a su hijo y le da pues toda una serie de reglas de cómo debe de actuar un comerciante. Y la primera es muy fácil: tratar de ganar lo máximo. O sea, aquí Thomas Moon, pese a que es un mercantilista, pese a que es alguien que considera necesaria la intervención del Estado, que el Estado proteja, ya encuentra que el motor tiene que ser ese deseo de obtener las mayores ganancias. Por eso la lógica es muy simple. Toda la lógica de Thomas Moon es: vende lo más y compra lo menos. O sea, ten una balanza comercial favorable. De esta manera, si tú cumples con estas reglas, con tu interés de obtener ganancias, pues vas a lograr mayor prosperidad. Hay que recordar que Thomas Moon era representante no de una empresa estatal, sino de una empresa que en ese momento ya era privada. Entonces, aquí se ve que los mercantilistas, pese a que su criterio fundamental era el intervencionismo estatal, la política económica del Estado, las reglas del Estado, pues sí, ya también se veía que era necesario fomentar el desarrollo del capitalismo. Y por eso es un autor de transición y de gran importancia. Con esto terminamos con el tema mercantilismo y vamos a terminar entonces con el tema de los teóricos económicos del absolutismo, para dedicarnos en los próximos videos a los teóricos políticos del absolutismo. Estos son los teóricos económicos, pero desde luego los van a tener más trascendencia son los teóricos políticos, donde vamos a hablar de Maquiavelo, de Hobbes, de Baudin. Hasta esos videos.